Hola, les quiero hablar un poco sobre una temática interesante que tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo, antes de comenzar a ver la razón de por qué vamos a hablar de esta institución, quisiera comenzar leyendo desde el mismo sitio del Instituto Nacional de Derechos Humanos qué es esta institución, qué se supone que hace, y después vamos a observar cierta controversia que se ha generado en razón de las actuaciones de sus funcionarios dirigidos directamente por las cabezas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también ciertos problemas, irregularidades y además qué hacen con el dinero que el Estado les otorga. Vamos a ver esto y después vamos a analizar justamente la temática. De acuerdo a lo que dice su mismo sitio, dice: el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma de derecho público, creada por la ley número 20.405, destinada a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. Uno escucha eso y puede decir que no hay problema, una institución que protege los derechos humanos, pero antes hay que empezar a entender qué se entiende por derechos humanos, porque uno puede entender derechos humanos, por lo menos como los entiendo yo, que es el derecho humano de primera generación, que es aquel que es inherente al ser humano, eso es un derecho humano, pero actualmente digamos que muchas tendencias políticas en nuestro país, particularmente de izquierda, han entendido el derecho humano como realmente cualquier cosa que se quiera definir como tal. Y voy a citar aquí una frase de Eva Perón que ilustra muy bien esta mentalidad estatista de izquierda, que es justamente decir: donde hay una necesidad hay un derecho, que era una frase de Eva Perón, y justamente esa es básicamente la mentalidad de un derecho acá de parte de la izquierda chilena, donde sea que haya una necesidad de cualquier tipo, por arbitraria que sea, se termina justificando que después es un derecho. ¿Y por qué hago esta introducción justamente del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque actualmente hubo una controversia justamente porque básicamente están permitiendo la entrada ilegal de personas desde Venezuela y también de otras nacionalidades a Chile con asistencia de dinero público que se va dirigiendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué ocurrió? Voy a citar justamente aquí a partir de una investigación que se hizo en Bio Bio, la radio, que se acreditó que funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos viajaron a una localidad boliviana, fueron a Bolivia, donde contactaron a 20 personas a quienes les indicaron la forma en que debían ingresar a Chile, según ellos que era pidiendo refugio. El tema es que la veintena de personas, algunos menores de edad, ya habían intentado ingresar a territorio chileno por el paso Colchane, lo cual había sido denegado por la Policía de Investigaciones al no cumplir con los requerimientos establecidos por la política migratoria del gobierno. Por esa razón, el tribunal sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos desplegó textual una actividad tendiente a encuadrar las circunstancias como si fueran constitutivas a una petición de asilo. Básicamente, a personas que se les impide el ingreso a Chile por temas migratorios, por la regulación migratoria, dicen no pueden pasar porque no cumplen con los requisitos, ya sean los requisitos por tener antecedentes penales, simplemente por no tener los documentos, etcétera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos dice: bueno, no me importa, yo recibo dinero de todos los chilenos, me pagan con los impuestos y con ese dinero vamos a ayudar a ingresar personas de manera ilegal al país, tomando en cuenta que esto es uno de los organismos del Estado. Pero no solo eso, sino que también ocurrió el tema no solo en la frontera con Bolivia, sino en la frontera de Chile con Perú, donde también se hizo ingresar de manera ilegal a un general que es básicamente del ejército de Venezuela, ilegalmente, que se le había impedido el acceso a Chile. Y lo que se hizo justamente fue, como dice aquí, de acuerdo a la PDI, se desconoció la orden de detenerse hecha por carabineros en la frontera. Y justamente permitieron que ingresara un exmilitar, Josué Niño Delgado, que desertó del ejército bolivariano llegando hasta el paso fronterizo de Chacayuta. ¿Y cuál es el problema, según se menciona aquí? Que se había hecho un recurso de amparo y justo con los jesuitas decidieron tratar de conseguir asilo a esta persona. Los tribunales chilenos lo descartaron y finalmente, como decidieron descartar los tribunales chilenos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos envió básicamente un automóvil que tenía todas las insignias del gobierno, pasaron ilegalmente la frontera, tomaron a este ex militar y lo ingresaron de manera ilegal a Chile sin tomar en cuenta las restricciones que hay en la frontera. Básicamente les dio lo mismo y con dinero público hicieron absolutamente lo que ellos quisieron, que ahora se está tratando de justificar por parte de grupos de izquierda y del mismo instituto. Y por lo mismo,
Ahora se está pidiendo a numerosas personas la renuncia de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero yo voy a ir más lejos y más allá de ver este tema en particular, quisiera que observáramos lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero antes también que viéramos estos abusos, irregularidades, malgastos, llamémoslo malgastos, que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y la razón que explicaré posteriormente a esta explicación de por qué creo que no debería existir esta institución. Comencemos con ciertos malgastos. Por un lado, hemos observado que a lo largo del tiempo, y esto ocurrió bastante con su último director, gastan mucho dinero, no sé si de manera arbitraria es la palabra, pero no, justamente no de manera muy inteligente, gastando mucho más de lo que es necesario. Les voy a dar un ejemplo. Se gastó más en 2 sillones más de 2 millones de pesos por cada uno, que estaban destinados a la oficina del director. La ejecución de 130 millones de pesos más que los aprobados para la misión de observación del Sename. Básicamente se pasan de sus presupuestos y ese dinero lo sacan de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Y 3.000 pendrives que costaron 37 millones de pesos para difundir el informe anual de 2017. Ahora yo cuestiono por qué necesitan gastar 37 millones de pesos chilenos en 3.000 pendrives, que es una brutalidad en dinero. Pero bueno, son cosas que pasan. Y básicamente aquí se detalla también por BioBio, que lo vio en su momento, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tenido muchos problemas en, digamos, gasto excesivo, comprar muchas veces dentro de sus insumos más allá del costo de mercado, bastante alto sobre el costo de mercado, y también muchas veces se les da un presupuesto y gastan por sobre este presupuesto. Pero asumamos por un momento, solo por un tema de información, que son simplemente errores de cálculo y son simplemente incompetencias, que en realidad hay una falta de preparación, se equivocaron, fue un error humano, dejando de lado la posibilidad que también puede ser que estén gastando más dinero de manera, podríamos decir, voluntaria, buscando ese gasto para poder cubrir otros malgastos o dinero que se redirige a otra parte, pero eso siempre es tan solo una posibilidad. Pero quiero que observemos más allá de esos malgastos que hacen, justamente una de las funciones que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos al defender estos derechos humanos, y eso son las indemnizaciones para todos los afectados durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y uno diría, bueno, indemnizaciones. ¿Por qué hay que pagar indemnizaciones? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Y cómo se pagan estas indemnizaciones y a quién? Y quiero aprovechar de definirle que la indemnización se da para los afectados. ¿Y qué se entiende por un afectado en razón de los derechos humanos de acuerdo a la justicia chilena y el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es básicamente cualquiera que haya sido torturado o haya sufrido una agresión de cualquier tipo durante el gobierno de Pinochet o incluso posteriormente, sus familiares, sus amistades, también cualquier persona que se haya ido de Chile durante el periodo de Pinochet, y de acuerdo a todas estas definiciones, las personas afectadas en Chile serían un número cercano a 250.000 personas a 300.000 personas, un número bastante alto. ¿Y en qué consisten estas indemnizaciones? En un reconocimiento, en dinero, y justamente les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que consiste una indemnización. Por ejemplo, en el pasado, y aquí mostramos que la justicia ha determinado que a las familias de personas que han sido afectadas de alguna de estas maneras, se le tiene que dar a cada uno de sus miembros el monto de 250 millones de pesos a cada uno. Estas son algunas condenas. También, de acuerdo como ha hecho la justicia en otros momentos, dependiendo de la situación, en vez de 250 millones de pesos a cada uno, se les da a cada uno de ellos 110 millones de pesos, como lo ha decretado la justicia en otros momentos. Más allá de los montos exactos que van variando, se observan que se dan cifras millonarias de dinero que salen del bolsillo de todos los chilenos, porque esto se paga por el Estado, de los impuestos, y los impuestos nos sacan dinero a nosotros, nos están robando de nuestros bolsillos, y justamente se van a pagar estas indemnizaciones millonarias por actos que no realizó ninguna de las personas de las cuales se está extrayendo este dinero. Justamente hemos observado que además de estas indemnizaciones, y tomando en cuenta que la lista de afectados de acuerdo al Estado va entre 250.000 personas y 300.000 personas, recordemos que el año pasado, en el año 2018, se aprobó un bono especial para todas las personas afectadas, que serían estas 250.000 a 300.000, de acuerdo al informe Valech. Y justamente, ¿cuánto dinero se le otorgó? A cada uno de esos afectados se le pagó a cada uno un bono millonario. ¿Y en qué consiste este bono? 3 millones de pesos chilenos para cada una de esas personas como bono. Y recordar que estos bonos se dan cada cierto tiempo. Y quiero que hagan justamente el cálculo, se los dejo a ustedes, de cuánto dinero significa eso para el Estado simplemente en bonos y descontando las indemnizaciones particulares que dan los tribunales, y se darán cuenta que es una cantidad brutal de dinero.
Y a pesar de todo esto, tenemos diarios de izquierda y distintas organizaciones que dicen que no es suficiente, que las indemnizaciones tienen que aumentar y que el Estado chileno se tiene que hacer responsable y pagar estos montos millonarios. Y por un lado, quiero decir que esto me parece totalmente absurdo, ya lo mencioné en otros videos. ¿Y por qué es absurdo? Porque se ve como si el Estado fuera una entidad por sí mismo, cuando en realidad lo que significa que el Estado indemnice es que básicamente con su dinero le pasa a personas particulares unos beneficios en dinero altísimos, como ya hemos visto. ¿Y de dónde sale ese dinero? De todos nuestros bolsillos. Entonces, indirectamente lo que se está diciendo es que el resto de nosotros, todos los que pagamos impuestos, los que no somos responsables de ninguno de estos hechos por los cuales se está indemnizando, tenemos que pagar de nuestro bolsillo, con nuestro dinero, a personas particulares por un delito y por hechos que no hemos hecho en ningún momento. Y por lo tanto me parece completamente injusto porque estamos sacándole dinero al resto de la población, les están robando con sus impuestos para básicamente pasárselo a personas particulares y para compensar un daño que no han hecho la población que está pagando esto. Si hay un delito de cualquier tipo, yo siguiendo la doctrina libertaria tanto en temas de justicia como personalmente, me parece que lo más justo es que la persona que hizo un delito, el que es el criminal, pague por ese delito personalmente. Pero es una injusticia y yo creo que es una manera de sacar dinero al resto de la población como una excusa de decir el Estado es responsable y todos nosotros, todos somos el Estado porque el Estado es el pueblo. Y eso es básicamente una excusa para poder decir tú que no has hecho nada, te vamos a sacar parte de tu dinero porque como tú también eres parte del Estado, tienes que pagarle a estas personas particulares por un delito que tú no has realizado, que me parece una injusticia total. Y es en razón de estos gastos y en la función que tiene este instituto y tomando en cuenta que este instituto no tiene sentido si es que realmente si hay violaciones de derechos humanos, porque una sociedad en la cual realmente se estén violando los derechos humanos, este tipo de instituciones no existirían. Creo que esta institución debe cerrarse, particularmente porque vemos que están haciendo, no quiero llamarlo tráfico humano, pero básicamente están metiendo ilegalmente personas a través de la frontera, pasando por encima de la ley. También damos cuenta que gastan por sobre sus presupuestos montos millonarios sin contar los sueldos que tienen. Y además vemos que le dan indemnizaciones millonarias a personas particulares que nos sacan de nuestros bolsillos, generando un gasto inmenso para el Estado, pero más allá incluso de eso, sacándonos nuestro dinero para pagar por crímenes que no hemos realizado, lo que es completamente injusto. Y por lo tanto me parece que lo más razonable, incluso lo más ético, lo más justo, sería que esta institución fuera desmantelada, se cerrara por completo, y si hubiera algo de justicia en el Estado, que realmente no lo hay, sería una compensación a aquellos de nosotros, a toda la población que se le ha sacado este dinero, porque es una injusticia enorme que la población que no ha hecho absolutamente nada, no es responsable de ninguno de estos crímenes, tengamos que pagar de nuestros bolsillos para personas particulares por algo que no hemos hecho. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día, y si les gusta mi contenido, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer una donación mensual por Patreon, una donación única por Flow, o pueden unirse a la comunidad del canal y de esa manera obtener ciertos beneficios. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.